presentaciones, solo decirles de parte del centro que tenemos unos panelistas de lujo, empezando por su moderador. Yo quiero rendirle un cierto homenaje a nuestro moderador, porque, no, obvio que sí, lo voy a hacer igual. El profesor Carlos Sarinas Aranea, profesor emérito de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y quiero rendirle un homenaje especial a él, aunque no estaba en el libreto, porque él fue uno también de los que nos hizo camino al andar en esto del derecho eclesiástico. Es un estudioso, un investigador y ha publicado muchos artículos y libros, y estamos muy contentas de tenerlo aquí, porque es un referente en esta materia a nivel nacional e internacional. Y los dejo con él para que él les presente a nuestros invitados, saludar muy especialmente también al ministro del Tribunal Constitucional, Miguel Ángel Fernández, y a otros profesores tan queridos como les va a decir Carlos. Ahí estamos. Gracias, María Elena, me sorprendiste absolutamente y me descolocaste. Así que muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a este panel, que va a ser un panel multinacional, porque reúne a profesores del Nuevo Mundo y del Viejo Mundo. Brasil, Chile, Estados Unidos y España. Y se trata de investigadores punta, de la más alta categoría, como van a ver ustedes cada vez que ellos expongan su tema. El panel se centra en el tema relaciones institucionales entre el Estado y las entidades religiosas. Lo integran don Rodrigo Alves, de Brasil, don Miguel Ángel Fernández, de Chile, don Scott Isaacson, de Estados Unidos, y aquí a mi derecha, María José Valero, de España. De manera que, para no perder tiempo, vamos a empezar de inmediato con las exposiciones, haciéndole presente a los panelistas que tienen no más de 15 minutos para exponer. De manera que cuando falten 4 minutos, les voy a tocar el micrófono para que sepan que les quedan solo 4 minutos. Y en primer lugar voy a presentar a don Rodrigo Alves, don Rodrigo Vitorino Sousa Alves, que expondrá sobre el tema relaciones entre Estado y religión, normas estructurantes como corolarios de normas definitorias de derechos humanos. Don Rodrigo es doctor en Derecho por la Universidad de Coimbra, en Portugal, y es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Uberlândia, en Brasil, donde imparte cursos de grado y de posgrado. Es miembro, además, del Comité Directivo del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa y del Consorcio Internacional para Estudios de Derecho y Religión. Me ha pedido hablar en portugués, pero leer en portuñol, de manera que lo vamos a escuchar en esa grata lengua. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, profesor Carlos Sarinas y el comité organizador por la invitación. Antes que nada, pido disculpas por no hablar español muy bien. Intentaré leer esta traducción con lo mejor de mi limitado repertorio lingüístico. Digamos que soy más un especialista en portuñol que propiamente en español, pero prometo que las ideas son mejores que la pronunciación. Espero. Es un honor estar aquí para compartir algunas reflexiones sobre un tema que se muestra cada vez más relevante en las sociedades contemporáneas: las relaciones entre Estado y religión. Vivimos en sociedades marcadas por la pluralidad religiosa e ideológica. Por todo el mundo, cuestiones que involucran la libertad religiosa y el papel del Estado frente a su ejercicio han sido enfrentadas tanto en el campo político legislativo
como en el ámbito de la administración pública y del Poder Judicial. Esto hace fundamental reexaminar el significado de Estado laico o secular, como también es llamado, y de la libertad de religión o creencia, así como las relaciones entre ambos. Es particularmente oportuno discutir ese tema en el contexto de la celebración de los 100 años de la separación Iglesia-Estado en Chile. Este centenario representa un momento emblemático de las transformaciones en las relaciones entre Estado y religión en América Latina, ofreciendo un laboratorio privilegiado para examinar cómo diferentes arreglos institucionales han funcionado a lo largo de un siglo. La cuestión central que propongo es cómo debemos estructurar el Estado laico a luz de los derechos humanos. La tesis que defiendo es que las normas estructurantes del Estado, es decir, las reglas que definen cómo el Estado se organiza y se relaciona con las religiones, deben ser corolarios, desdobramientos necesarios de las normas definidoras de derechos humanos. Eso significa que la laicidad no es un principio anterior a los derechos humanos, ni un principio que se desarrolla y se aplica paralelamente, de modo independiente. Considerando-se la dignidade humana um valor que merece proteção jurídica, se hace necessário que haya intencionalidade do Estado e das sociedades para sua tutela. Isto significa proteger a possibilidade de coexistência de las múltiples cosmovisões presentes em nossas sociedades. Três elementos são fundamentais nesta arquitetura. Primeiro, a dignidade humana como valor basilar. Segundo, a liberdade de religião ou crença, que permite a cada pessoa professar, cambiar ou não ter religião. E terceiro, a igualdade em matéria de religião, que exige tratamento não discriminatório, independente das crenças que se professam. É fundamental enfatizar que reconhecer o valor das crenças em las democracias, tema central de este evento, não significa confusão entre Estado e religião. Ao contrário, significa respeitar a dimensão religiosa como parte constitutiva da identidade das pessoas, protegendo su direito de manifestar suas convicções no espaço público. Esses fundamentos hacen imperiosa a efetivação das garantias institucionais da democracia, o respeito mútuo entre as esferas estatal e religiosa e a promoção de los direitos humanos, sobretudo em la forma de direitos fundamentais. Diferentes modelos de laicidade han sido propuestos alrededor del mundo. Algunos defienden una separación estricta y absoluta entre Estado y religión, lo que llamamos de laicidad de exclusión mutua. Otros admiten formas de cooperación o incluso el establecimiento de religiones oficiales como en el llamado laicidad moderada. La própria América Latina apresenta uma diversidade significativa de arreglos institucionais, desde modelos de separação mais rígida hasta formas variadas de cooperação entre Estado e religiões. Esta diversidade demonstra que não há único modelo universal de secularidade estatal ou laicidade. Como exemplo de modelo de cooperação em la religião, cabe mencionar a disposição constitucional brasileira, que permite a colaboração entre Estado e as organizações religiosas devido ao interesse público. Esta colaboração se manifestou concretamente no processo do G20, bajo a presidência de Brasília em 2024, quando o Foro Interreligioso do G20 promoveu diálogo estruturado entre líderes religiosos e autoridades governamentais. O G20, el G20 Interfaith Forum, logrou contribuições significativas, entre elas a inclusão e adopção unânime por parte de los Estados miembros del G20
de recomendaciones para combatir el tráfico humano y eliminar el trabajo esclavo moderno, demostrando cómo la colaboración entre Estado y religiones, cuando orientada por los derechos humanos, puede producir resultados concretos en la protección de la dignidad humana. A partir de la experiencia de los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, autores como Rainer Bielefeld, Nazila Ganea, que esteve con nosotros, y Michael Wiener, identifican el modelo del distanciamiento respetuoso. Este modelo reconoce que el derecho internacional no define un único modo de relación Estado-religión y no prohíbe el establecimiento de religión. Lo que se exige es que los derechos humanos sean resguardados en cualquier configuración institucional adoptada. Por esa razón, propone que las relaciones entre Estado y religión deben basarse en los derechos humanos. Es en ese contexto que propongo que solamente una laicidad que se basa en los derechos humanos y que de ellos se deriva es el paradigma adecuado. No basta la mera separación entre Estado y religión. Es fundamental que la secularidad o laicidad sea orientada por la dignidad, libertad e igualdad como elementos basilares del constitucionalismo democrático. Si los derechos humanos son el fundamento, ¿cuáles son las consecuencias estructurales? Propongo un conjunto de corolarios que se derivan necesariamente de aquellos derechos fundamentales. Los corolarios pueden ser sintetizados bajo el concepto de neutralidad confesional o imparcialidad. Es importante destacar que neutralidad confesional no se identifica con neutralidad axiológica, ni con indiferencia y hostilidad a la religión. Se trata de una neutralidad cualificada que comporta 4 dimensiones esenciales. El corolario 1 es la diferenciación institucional. Estado y religión deben mantener esferas diferenciadas, sin identificación entre ambos. La experiencia de 100 años de separación en Chile permite evaluar críticamente este principio. La separación formal por sí sola no garantiza automáticamente el respeto a los derechos humanos. Es necesario que esa diferenciación sea acompañada por los demás corolarios. La diferenciación no significa separación absoluta, sino la no identificación del Estado con una religión o ideología específica. La autonomía relativa es el segundo corolario. Tanto el Estado como las comunidades religiosas deben gozar de autonomía en sus respectivas esferas. El Estado no debe interferir indebidamente en materias internas de las religiones y las religiones no deben ejercer poder político directo. La experiencia secular latinoamericana demuestra que este equilibrio de autonomías ha sido un desafío constante, exigiendo permanente vigilancia y ajustes. En tercer lugar, el respeto crítico a la pluralidad. El Estado debe crear un espacio inclusivo donde todas las personas puedan desarrollarse independientemente de la creencia que profesen. Esto exige una postura de apertura genuina a la diversidad religiosa e ideológica, especialmente relevante en el contexto latinoamericano contemporáneo, marcado por la creciente pluralización religiosa. Y finalmente, tratamiento con igualdad sustancial y no discriminación. No se trata apenas de igualdad formal, sino de garantizar que en las relaciones del Estado con las religiones o creencias no haya privilegios injustificados ni discriminaciones. Estos 4 corolarios conjuntamente configuran lo que denomino neutralidad confesional. Este principio admite diferentes modos de estructuración estatal, desde sistemas de separación más rígida hasta modelos de cooperación, siempre que sus fundamentos y corolarios sean observados.
Esse modelo oferece instrumento analítico para evaluar políticas públicas concretas. Quando o Estado decide sobre símbolos religiosos em espaços públicos, sobre financiamento de atividades religiosas, ensinança religiosa em escolas, ou sobre a presença da religião em espaço público, deve hacerlo sempre à luz de estos parámetros. As democracias latino-americanas enfrentam desafios específicos neste campo. A pluralização religiosa crescente, a emergência de novos actores religiosos, questões sensíveis de política pública que tocam convicções profundas. A pergunta não deve ser simplesmente ¿há separação entre Estado e religião? Sino, esta política respeita a dignidade humana, protege igualmente a liberdade de todos, trata as diferentes religiões e crenças sem discriminação. Em conclusão, o Estado laico não é fim em si mesmo, sino meio, arreglo institucional para garantizar a dignidade, a liberdade e a igualdade de todas as pessoas em matéria de religião ou crença. As normas que estruturam o Estado devem ser sempre corolários, desdobramentos necessários de las normas que definem e protegem os direitos humanos fundamentais. A laicidade basada em los direitos humanos cria espaço de inclusão donde religiões e seus equivalentes ideológicos puedan ser manifestados sem medo e sem discriminação. Esto es, a mi juicio, el modelo más adecuado para las democracias constitucionales contemporáneas y particularmente relevante para las democracias latinoamericanas que buscan consolidar el valor de las creencias en un marco de pleno respeto a los derechos humanos y fundamentales. Muchas gracias por la atención y quedo a disposición para el diálogo. Gracias. Muchas gracias, profesor. Doble gratitud por haberse ajustado muy bien al tiempo. Voy a darle la palabra a los panelistas primero, de allí la necesidad de que se ajusten al tiempo, para después tener tiempo de poder dialogar con los asistentes o entre nosotros mismos, ¿no? Entonces cedo ahora la palabra a don Miguel Ángel Fernández González. Él va a exponer sobre el tema relaciones entre el Estado y las entidades religiosas en Chile en el centenario de la separación. Don Miguel Ángel es doctor en Derecho por la Universidad de los Andes y magíster en Derecho por esta pontificia universidad. Es profesor asociado de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho que nos acoge hoy día, en la que es además director del Departamento de Derecho Público. Pero además, él es miembro del Tribunal, es ministro del Tribunal Constitucional de Chile. Profesor, tiene sus 15 minutos. Muchas gracias, profesor Salinas. Muchas gracias por la invitación, particularmente a María Elena y a Ana María, quienes desde ya felicito por los 20 años del Centro UC Derecho y Religión. Y en ellas al equipo, ¿no? Porque detrás de este esfuerzo enorme, de estos 20 años y de este encuentro, hay un equipo. Veo a Paulina, desde luego, pero hay muchos ayudantes, seguramente muchos asistentes, equipos administrativos, en fin, del centro, de la propia facultad, de la universidad, que han hecho posible este camino. Como decía el profesor Salinas, me interesa hacer un repaso muy panorámico con algunos hitos fundamentalmente de las relaciones entre el Estado y la Iglesia o las iglesias en Chile, considerando precisamente el centenario de la separación. Estamos precisamente en medio del centenario, ¿no? La Constitución de 1925 entró en vigor dentro de 3 días más, hace 100 años, el 18 de octubre de 1925, así que estamos precisamente en ese momento clave de nuestra trayectoria política y constitucional, no solo en materia de separación de Iglesia y Estado, sino en muchas otras cuestiones relevantes de esa Constitución. Si uno mira antes de la Constitución de 1925, en el marco del siglo XIX, una vez producida la independencia de Chile, desde los primeros ensayos y constituciones de 1810 en adelante, incluyendo el artículo 5 de la Constitución de 1833, la confesión católica fue reconocida como religión oficial del Estado en Chile, con exclusión del ejercicio público de cualquier otra confesión.
En el devenir del siglo XX, ha dicho un documento preparado por el Foro Constitucional de nuestra universidad, sin embargo, se fueron desarrollando o produciendo nuevos ámbitos de libertad, y esto fue generando conflictos en torno de la cuestión de la relación entre el Estado y la Iglesia. Creo que una obra magnífica, porque además es muy vívida en el relato de cómo se fueron produciendo estos conflictos, es el libro de la profesora Sol Serrano, ¿no? ¿Qué hacer con Dios en la República? Y precisamente tomando como hito, como eje, el famoso y lamentable incendio del Templo de la Compañía en diciembre de 1863, muestra cómo ya se venía produciendo un conflicto fuerte en torno de las cuestiones eclesiales, ¿no? Ella dice: el incendio de la Compañía tomó un giro inesperado en el debate que siguió en los medios de comunicación escritos, en el ferrocarril cercano a los nacionales y en La Voz de la Patria de los radicales por una parte, en la Revista Católica, órgano oficial de la Arquidiócesis, y en el Bien Público, fundado por laicos católicos. Unos se preguntaban, a propósito de ese incendio en que murieron 2.000 personas, la inmensa mayoría mujeres, unos se preguntaban dónde estaba el clero, por qué no condujeron una salida ordenada del templo, por qué ninguno de ellos murió. Otros decían, desde el lado conservador y católico, que salvaban a las personas que no pudieron volver al templo, no pudieron entrar en él, o daban la extremaunción a las víctimas. La dimensión de la tragedia que había vivido la ciudad en realidad reflejó, concluye Sol Serrano, las divisiones de una élite gobernante que se hacía plural. Se propuso una ordenanza municipal para regular el horario de funcionamiento de los templos, y entonces la discusión constitucional y legislativa era si esto resultaba posible, si el Estado podía, a través de una disposición administrativa, regular esto en una materia que estaba sometida a la jurisdicción de los ordinarios eclesiásticos, ¿no? En ese marco, el 27 de julio de 1865 se dictó la ley interpretativa del artículo 5 de la Constitución, que va a permitir que quienes no profesan la religión católica, apostólica y romana practiquen el culto dentro del recinto de edificio de propiedad particular. Seguía siendo un Estado confesional, pero ahora se admitía la posibilidad de prácticas de otras religiones. Y permitió a los disidentes fundar y sostener escuelas privadas para la enseñanza de sus propios hijos en la doctrina de sus religiones. En 1875, la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales suprimió los recursos de fuerza, y en la década del 1880, las leyes laicas sobre cementerios, registro civil y matrimonio civil atribuyeron al Estado competencias que tradicionalmente había ejercido exclusivamente la Iglesia Católica. Hasta principios del siglo XX, hasta el año 25, el conflicto siguió planteándose a través de las denominadas cuestiones doctrinarias. José Luis Sea dice que las cuestiones doctrinarias eran un eufemismo, pues realmente el corazón, la esencia del problema, yacía en las polémicas entre líderes y bandos políticos que defendían la unidad de la Iglesia y el Estado, o la separación de ambos, casi siempre por intereses contingentes. Hasta 1925, en que fue posible consensuar en el Vaticano un acuerdo entre el entonces presidente de Chile exiliado en Roma, Alessandri Palma, y el cardenal secretario de Estado Pietro Gasparri, para separar amigablemente ambas instituciones. No se conocen los detalles de ese acuerdo, pero bastantes detalles aparecen en las memorias, en los recuerdos del presidente Alessandri, ¿no? Sobre todo en el tomo 2 de sus recuerdos de gobierno. Él recuerda precisamente que el cardenal Gasparri, frente a la posibilidad o a la proposición, o más bien a la comunicación de la separación de la Iglesia y el Estado, que él iba a impulsar al presentar una nueva constitución, el cardenal Gasparri le habría dicho: dentro de mi religión y mi dogma, yo rechazo y no puedo aceptar la separación de la Iglesia y del Estado. Pero como usted me afirma que es un hecho y que está resuelto a llevar adelante esa reforma, no dispongo yo de ningún medio para impedirlo. Tengo que resignarme, limitándome a decirle que si usted hace la separación en las mismas condiciones que está en el Brasil, yo le agradeceré mucho y también se lo agradecerá a la Iglesia. Incluso cuenta que discutieron la redacción del texto constitucional en un papel que él llevaba y que después dice: me vine con mi papelito en el bolsillo a Chile, ¿no? Y es el papel que va a sacar o que va a utilizar en la 24ª sesión de la Subcomisión de Reforma Constitucional,
el 23 de julio del 25, cuando manifiesta que él ha redactado una fórmula que dispone la separación de la Iglesia y el Estado. A pesar de la oposición de los constituyentes católicos, ¿no? Representada fundamentalmente en las expresiones duras, pero tendientes al consenso de Romualdo Silva Cortés, se va a concretar esa separación en el artículo 10, número 2 de la Constitución del 25, por la vía de asegurar como derecho fundamental la manifestación de todas las creencias, la libertad de conciencia y el ejercicio libre de todos los cultos, estableciendo que las iglesias, confesiones e instituciones de cualquier culto tendrían los derechos que otorgan y reconocen con respecto a los bienes las leyes actualmente en vigor y que estarían exentos de contribuciones los templos y sus dependencias. A pesar de que los católicos o los sectores católicos sostuvieron una posición crítica, sin embargo, como dice un autor, la separación se produjo en forma tranquila y respetuosa, generando actos de mera tolerancia o considerándola un mal menor e iniciando lo que Mauricio León ha calificado el cooperacionismo exclusivo. A pesar del intento del presidente Carlos Ibáñez, fracasado, que no logró materializar, de suprimir las clases de religión en los establecimientos educacionales públicos. Sin embargo, la separación, como decíamos, fue tranquila y pacífica. Al parecer tampoco generó una pérdida, al contrario, probablemente incluso de influencia de la Iglesia Católica, particularmente en la sociedad chilena, y comenzó también, naturalmente, a reconocerse, incluso a nivel legislativo en algún caso, a las demás iglesias y confesiones religiosas. Y esto se mantiene en la Constitución de 1980. Como dice la profesora Pimstein, la opción de la Constitución de 1980 fue la opción por la continuidad, salvo algunas modificaciones menores en cuestiones más bien patrimoniales. De nuevo, la Constitución estableció como derecho fundamental la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos. Pareciera que un hito final en este camino normativo es la Ley 19.638, en 1999, que establece normas sobre constitución jurídica de las iglesias y organizaciones religiosas. Sin embargo, como explica René Cortines, no es una ley de culto, de libertad de culto ni de igualdad religiosa, sino que su contenido dice relación sustancialmente con cuestiones vinculadas a la personalidad jurídica. Uno podría pensar, y con esto voy concluyendo, profesor Salinas, uno podría pensar que estas son cuestiones que están ancladas en la historia, asuntos decimonónicos tal vez, las de las relaciones interinstitucionales entre la Iglesia y el Estado. Y entonces uno mira, yo alcancé a mirar muy rápidamente el increíble, no tengo otra calificación, repositorio que presentaba ayer el centro. Lo alcancé a mirar muy rápido, pero realmente ese es un trabajo enorme. Creo que merece ser relevado, destacado, porque hay un gran trabajo detrás, muchas horas, mucho tiempo, muchas decisiones editoriales, muchas decisiones incluso en la forma, en la presentación, etc. Bueno, basta mirar ese repositorio o los boletines que periódicamente el centro nos muestra de la realidad jurisprudencial latinoamericana para darse cuenta que estos no son temas decimonónicos. No son temas de hace 100 años o que están vinculados a las grandes relaciones o a las estructuras de definición de cómo se vinculan la Iglesia o las iglesias, podríamos decir hoy día, las confesiones religiosas y el Estado. En el mundo real, concreto, cotidiano, de la libertad de enseñanza, de las definiciones patrimoniales, de las autonomías universitarias, de la conducción de los hospitales católicos, etc. Ahí se está jugando hoy día los nuevos desafíos que plantea esta realidad. Dos sentencias recientes del Tribunal Constitucional han tenido que abordar, una de manera más directa, más central, la otra de manera más lateral, cuestiones vinculadas a las relaciones Iglesia y Estado y a las posiciones doctrinarias, llamémoslo así, sin eufemismo, como decía el profesor Sea esta vez, respecto de las posiciones que sostiene un Estado laico y una Iglesia, particularmente la Iglesia Católica, pero también algunas de las iglesias evangélicas en particular. Solo para mencionarlo, el rol 15-276, sentencia
de 8 de abril del año pasado, del año 24, en que se resolvió un requerimiento parlamentario a propósito de la expresión educación no sexista en algún proyecto de ley, ¿no? Y más recientemente, la sentencia 16065, hace 2 meses atrás, o 3 meses atrás, en julio de este año, a propósito de la norma del Código Orgánico de Tribunales que establece la causal de cesación en el cargo de juez a quien ha recibido órdenes eclesiásticas mayores, ¿no? Y que fue rechazada esa inaplicabilidad por el tribunal, sosteniendo que esa regla que permite la cesación por esa causal se ajusta a la Constitución, estableciendo que no había ahí una diferencia arbitraria, sino que estaba justificada, recordando las frases o las ideas de don Rafael Fernández Concha a fines del siglo XIX, ¿no? Así la potestad eclesiástica como la civil sean soberanas en sus respectivas esferas de acción, aquella en orden a su fin espiritual y esta en orden al suyo temporal. Esa soberanía de cada potestad, o sea, la calidad suprema en su orden, resulta de la limitación que afecta a una u a otra. Concluyo. La separación de la Iglesia y del Estado en 1925 vino a resolver las disputas que se habían generado desde mediados del siglo XIX. Esa separación fue tranquila y pacífica, es cierto, y así también han sido las relaciones entre ambas instituciones durante el siglo XX, incluso más. Uno podría decir que se han desarrollado en un clima de paz y cooperación, fundamentalmente a través del servicio que las iglesias, y en particular la Iglesia Católica, presta a la sociedad, particularmente a través de la salud y la educación, con sus escuelas, sus clínicas, sus colegios, sus universidades. Y esto también facilitó el surgimiento, reconocimiento y desarrollo de otras confesiones religiosas. No ha habido persecuciones ni guerras. Sin embargo, esta evaluación positiva debe servir de marco para abordar los nuevos desafíos de los que da cuenta el repositorio del centro y de los que dan cuenta aquellas 2 sentencias, y estoy pensando en el caso Pavés, por ejemplo, de la Corte Interamericana, ¿no? Estos nuevos desafíos, tal vez en ese marco de relaciones positivas a partir de la separación de la Iglesia y el Estado, tal vez nos dicen que ha llegado el momento de impulsar un concordato que sirva para establecer principios y reglas que ayuden a enfrentar mejor estos problemas propios de nuestro tiempo. Nosotros, una infidencia, tiene poco de infidencia en el marco de este salón. Nosotros en el tribunal, particularmente cuando dimos resolver el caso del diácono que había sido cesado como juez, echábamos de menos una regla, un estatuto, un concordato que nos fijara ciertos principios a partir de los cuales uno pudiera descender la interpretación constitucional y evaluar esa norma, ¿no? Y por eso que en la sentencia aparece citado el derecho canónico, ¿no? Que es espejo de nuestro derecho en esta materia, precisamente buscando ese paralelo, ese estatuto común que nos permita proveer de principios para resolver estos nuevos desafíos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, profesor, y nuevamente agradecimiento por haberse ajustado en el tiempo. Estupendo. El tema del concordato es muy interesante, después podríamos conversar sobre eso, ¿no? Usted tiene un artículo muy interesante. Sí. Presento a continuación al profesor Scott Isaacson, cuyo tema se refiere al análisis de la historia legal de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Latinoamérica. Problemas y desafíos para establecer una presencia legal adecuada bajo las leyes de los distintos países. El profesor Isaacson es doctor en Derecho por la Brigham Young University de Estados Unidos y se desempeña como asesor jurídico internacional de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, supervisando la labor legal de la Iglesia en Sudamérica y el Caribe. Estimado profesor, la palabra es suya. Muy buenas tardes a todos. Es un placer especialmente ver todos los estudiantes bienvenidos que están aquí. Y gracias al centro por la invitación.
son muy amigos los dos centros. Estoy aquí, a ver si funciona, sí. Estoy aquí en representación de nuestro centro, el Centro Internacional de Derecho y Religión de la Universidad de Brigham Young. Y vengo con los saludos y felicitaciones a su centro, de los líderes de mi centro, de Profesor Durham, Gary Doxey, Brent Scharf y otros. El tema que me ha pedido abordar es las relaciones institucionales entre el Estado y las religiones en la región. Dado mi trayectoria como asesor legal a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Latinoamérica durante muchos años, abordo este tema desde una perspectiva práctica. Hay muchos temas relacionados con los derechos humanos y la libertad religiosa que son inspiradores e incluso emocionantes. Los derechos humanos han sido tema de películas, obras de teatro, etc. Pero el tema de las leyes de reconocimiento legal para organizaciones religiosas, nadie jamás hará una película sobre ese tema. Pero lo cierto es que pocos temas son más importantes en la implementación o manifestación de la libertad religiosa para los grupos religiosos. Como explicó el profesor Cole Durham, el fundador de nuestro centro, la ley y la práctica de un país referente a las entidades religiosas constituye una prueba crucial en su desarrollo para facilitar la libertad de religión y culto. Esto puede parecerles sorprendente. Claramente, la complejidad de la ley de asociaciones religiosas no es el primer asunto que viene a la mente cuando alguien piensa en la libertad de creencia o religión. Sin embargo, haciendo una reflexión más de cerca, es obvio que la ley que gobierna la creación, reconocimiento y registro de las entidades legales respectivas es vital para la supervivencia de la mayoría de las comunidades religiosas en el escenario legal moderno. El estatus o la calificación como entidad legal es vital, ya que de manera práctica una organización religiosa de cualquier magnitud apreciable no puede operar efectivamente sin dicho estatus. Por lo tanto, abordaré algunos temas relacionados con la historia y el estado del registro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en países latinoamericanos. Estoy seguro que otros grupos religiosos minoritarios de la región tienen experiencias similares. Desde su inicio, la Iglesia ha mantenido como política que sus entidades legales deben organizarse conforme a las leyes de hombre. Yo no sé si es una buena traducción. En inglés es laws of man y quiere decir en contra las leyes de Dios. Y si digo leyes de hombre, se entiende como las leyes del Estado, las leyes del hombre. Una revelación al profeta José Smith le indicó a la nueva iglesia que debía organizarse conforme a las leyes del hombre, del Estado. Estar organizado bajo las leyes del hombre significaría que vuestros enemigos no tengan poder sobre vosotros, seas preservados en todas las cosas, y para que os sea posible guardar mis leyes, o las leyes de Dios. Esta revelación ayudó a establecer una política y una práctica clave de la iglesia, que donde quiera que la iglesia desee expandirse, debe buscar organizarse de acuerdo con las leyes aplicables. Por lo tanto, a medida que la iglesia comenzó a expandirse en América Latina en la segunda mitad del siglo XX, intentó organizarse de acuerdo con las leyes de cada país y jurisdicción. Expondré más sobre la Iglesia, cómo la Iglesia ha intentado establecer entidades legales en las Américas de acuerdo con las leyes del hombre, pero antes de entrar en esos detalles es importante tener en cuenta que mientras la Iglesia creó estas entidades legales, las entidades legales no eran y no son la Iglesia. La Iglesia tiene lo que considera una estructura divinamente inspirada. Hay un profeta, presidente, con 2 consejeros a la cabeza. Hay otros líderes a nivel mundial. A nivel local, la iglesia está organizada en congregaciones geográficas. La iglesia es muy jerárquica y estructurada. Una congregación, un barrio, en Bolivia tendrá la misma estructura y líderes laicos y una organización
que una congregación en Bélgica o en Salt Lake City, Utah. Pero esa estructura no es una estructura legal organizada bajo ninguna ley de ningún estado. Esta estructura forma la iglesia, la religión. Los miembros suelen decir, pertenezco a la iglesia de Jesucristo. Cuando dicen esto, no se están refiriendo a ninguna entidad legal o personería jurídica organizada. Se refieren a la iglesia como una religión, como una asociación voluntaria de creyentes que se unen para adorar, servir, aprender y participar en ordenanzas administradas por la iglesia. Es importante reconocer y entender esta distinción. Es preferible considerar que la entidad legal representa a la iglesia como una religión. Poco después de su organización formal en 1830, la iglesia envió misioneros en busca de conversos. Los misioneros fueron a Inglaterra, Escandinavia, donde mis antepasados se reunieron, fueron conversos en el año 1850. Mi apellido viene de Dinamarca. Europa, Canadá, México y las islas del Pacífico. Algunos de esos primeros esfuerzos tuvieron éxito y miles de personas, como mi bisabuelo, se unieron a la nueva iglesia. A partir de 2023, ya hay más miembros de la iglesia que viven fuera de los Estados Unidos que dentro. No es extraño que los vecinos más próximos a los Estados Unidos, México y Canadá, fueron algunos de los primeros países donde la iglesia estableció una presencia permanente legal. La historia de la iglesia en México es larga y compleja, en parte debido a la tumultuosa historia que México tiene con las organizaciones religiosas en general. El crecimiento de la iglesia en México ha sido constante y ahora hay aproximadamente 1,5 millones de miembros de la iglesia en México. A principios de la década de los 90, la iglesia operaba a través de 17 sociedades y asociaciones civiles diferentes en México. La iglesia utilizaba estas diversas entidades para cumplir con las restricciones impuestas en la Constitución mexicana de 1917 y leyes posteriores, principalmente relacionadas con las limitaciones a la propiedad de las iglesias. En 1992 se modificó la Constitución mexicana en relación con diversos aspectos de las actividades religiosas. Se promulgó una nueva ley relativa a las asociaciones religiosas y el culto público. Como resultado de estos cambios, la Iglesia registró una nueva entidad legal como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en México, Asociación Religiosa, en 1993, y es la principal entidad legal actual en la Iglesia en México. Debido a la creación de esta asociación religiosa, la mayoría de las 17 entidades que operaban anteriormente han sido o están en proceso de ser disueltas. Los estatutos de la asociación religiosa manifiestan: la asociación es fundada para promover los objetivos religiosos, misionarios, educativos, caritativos, humanitarios, de salud, de bienestar, sociales, genealógicas, recreativos y culturales de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, una iglesia mundial cristiana. Obsérvese la distinción entre la entidad jurídica y la iglesia. Repasar la historia individual y los detalles de las entidades de la iglesia en muchos otros países sería demasiado larga para esta presentación. En su lugar, primero describiré un poco de la historia general con respecto al crecimiento de la iglesia en estas áreas y luego identificaré y repasaré los diferentes tipos de entidades que se han formado. En cada país en Latinoamérica llegaron los misioneros y en algún momento hubo un número de conversos suficiente como para que los misioneros y miembros solicitaron a la iglesia central que comprara un terreno y construyera una capilla donde la iglesia llevaría a cabo sus actividades. Si la iglesia autorizaba la adquisición de terrenos para construir una capilla, habría que comprarlos y estructurarlos. El problema era que, como se discutió anteriormente, la iglesia no era y hoy no es una personería jurídica. No puede presentar un documento de ninguna autoridad gubernamental que le otorgue personalidad jurídica.
Siendo el caso, ¿qué podría hacer la Iglesia para adquirir título del terreno? Basados en las diferentes leyes de los países, y me imagino de los diferentes consejos de las autoridades y de los asesores legales locales, hubo varias opciones, varios caminos hacia la personalidad jurídica. La Iglesia tenía y tiene una entidad legal formada en el estado de Utah. La corporación del presidente de la Iglesia fue organizada hace más de 100 años para fines administrativos y legales. Es llamada corporación, pero es un tipo de corporación exclusivamente religiosa. Es un corporation sole en inglés. Es un poco difícil traducir. Corporación unipersonal puede ser. Y sería un tema de otra presentación, de explicar cómo funciona. El obispo de la Iglesia de Inglaterra es un corporation sole. La reina, o ahora el rey de Inglaterra, es un corporation sole. Y existe en el derecho de Utah, y formaron esta entidad que siempre el presidente que está en posesión de este título es la corporación. Bueno, entonces, los representantes de la Iglesia podrían presentar estatutos y certificados de existencia para esta entidad legal, y eso es lo que hicieron en algunos países. La Iglesia creó una sucursal o registró esta entidad como entidad extranjera en varios países, incluyendo Argentina, Bolivia, Costa Rica, Panamá, Paraguay, Puerto Rico y Uruguay. El uso de una sucursal de una entidad jurídica extranjera funciona para la Iglesia, pero no es lo ideal. Contribuye a perpetuar la impresión de que la Iglesia es una iglesia extranjera de los Estados Unidos, y la Iglesia no se percibe a sí misma ni desea presentarse de este modo. La Iglesia se considera una iglesia mundial, global, y desearía que la sociedad de cada país reconociera a la Iglesia local y a sus miembros como parte integrante de la sociedad local. Además, el uso de una entidad extranjera plantea dificultades prácticas, ya que la documentación y los asuntos bancarios, jurídicos, todo lo que necesitamos hacer, deben ajustarse a formalidades transfronterizas. Bueno, en otros países se aconsejó a la Iglesia que creara una asociación civil que fuera el vehículo legal en ese país. Se dará más información sobre asociaciones civiles a continuación. Hoy día, la mayoría de los países de Sudamérica y Centroamérica tienen una asociación civil que representa a la Iglesia o una rama de la corporación. Sin embargo, en algunos países ninguna de estas opciones era posible, porque en algunos países se utilizaron otras estructuras jurídicas como fideicomisos, fundaciones, o aquí en Chile, por muchos años utilizamos una corporación sin fines de lucro. Bueno, vamos a ver. Como se mencionó, la Iglesia formó asociaciones civiles con fines religiosos en muchos países: Brasil, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Venezuela. Aunque el uso de una asociación funciona, bueno, como una entidad legal en muchos países, la realidad no es una estructura ideal por varias razones. Las asociaciones son, por definición, formadas por grupos de personas que se asocian con un propósito sin fines de lucro. Las leyes que establecen asociaciones civiles requieren uniformemente una estructura con una asamblea de miembros que tiene la máxima autoridad y generalmente una junta u órgano de gobierno seleccionado por los miembros. El problema con el uso de esta entidad legal en el contexto de la Iglesia es que la Iglesia no es una asociación, es una iglesia jerárquica con la máxima autoridad fluente del presidente de la Iglesia a las congregaciones locales. Los miembros bautizados de la Iglesia ciertamente no tienen nada parecido a la responsabilidad o autoridad que tienen los miembros de asociaciones civiles típicas. No se reúnen en asambleas ni votan sobre líderes o temas.
El utilizar asociaciones civiles por parte de la Iglesia es intentar utilizar una estaca cuadrada. ¿Existe este dicho en español? ¿No? Round peg in a square hole. Sí. Una vez más, puede funcionar en una forma, pero ciertamente no es la estructura ideal para la Iglesia. Voy a terminar. Por favor, adelante. En resumen, históricamente los principios vehículos para que la Iglesia tuviese personería jurídica consistían en crear una sucursal de una corporación unipersonal con sede en los Estados Unidos o la creación de una asociación civil bajo la ley local y en algunos países cooperaciones sin fines de lucro, etc. Forzar a las iglesias a establecer estructuras jurídicas que no son compatibles con las creencias o deseos de la Iglesia no es lo ideal y podría decirse que no es coherente con la libertad de religión o creencia, tal y como se expresa en numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos. En virtud de estos instrumentos se reconoce a las organizaciones religiosas el derecho a la autonomía eterna, a ser independientes de cualquier imposición gubernamental y a ser libres de formar sus propias estructuras de gestión y gobierno. Supongo que otras organizaciones religiosas tenían desafíos similares y que al menos en parte, debido a esos desafíos, varios países en Latinoamérica han adoptado leyes que parecen estar destinadas a otorgar personería jurídica a las organizaciones religiosas sin imponerles ninguna estructura preconcebida. Por ejemplo, nuevas leyes han sido adoptadas en Chile, Colombia, Perú, Brasil. No tengo tiempo para analizar los detalles de estas nuevas leyes, ni cómo nuestra Iglesia se ha adoptado a ellos. Quizás durante el turno de preguntas puedo explicar qué ha funcionado bien y qué problemas han surgido con estas nuevas leyes. En conclusión, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha registrado ya sea una entidad legal extranjera o ha establecido entidades legales bajo las leyes de cada nación de las Américas, donde las organizaciones religiosas están permitidas por ley, siendo Cuba la excepción notable, donde la Iglesia no tiene presencia legal formal. A medida que la Iglesia se expandió desde su base en los Estados Unidos, hizo todo lo que exigían las leyes de cada país para establecer una entidad legal que pudiera dirigir los asuntos legales de la Iglesia en cada país. El resultado es que existen numerosos tipos diferentes de entidades legales, muchas de las cuales realmente no corresponden bien con la naturaleza real de la Iglesia como una religión. Sin embargo, en años más recientes hemos visto una tendencia positiva, donde algunos países que han adoptado leyes que reconocen a las organizaciones religiosas como entidades religiosas únicas y no les exigen que adopten ninguna estructura específica, tales como una asociación civil. Nuestra Iglesia ha aprovechado estas leyes progresistas y estamos muy agradecidos por la ley de Chile, como he dicho en varias ocasiones, es la mejor de las leyes que han sido adoptadas. Y estamos agradecidos de estar aquí en Chile otra vez con nuestros amigos. Y muchas gracias. Gracias, profesor. Se excedió en 4 minutos. Bueno, y del nuevo mundo nos vamos al viejo mundo. Tengo el agrado de presentar a la profesora María José Valero. Ella es doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Su tesis doctoral versó sobre la neutralidad del Estado y las confesiones religiosas en la jurisprudencia de Estrasburgo y mereció el premio extraordinario ese año a las tesis doctorales, ¿no? La mejor tesis doctoral de ese curso. Ella es profesora en la Universidad Villanueva de Madrid, donde además es vicerrectora de Investigación e Innovación. Y ella misma va a anunciar el título de su comunicación.
Sí, funciona. Hable nomás, hable nomás. ¿Hablo más? Hable. Yo creo que se oye, ¿no? Sí, se escucha. Vale, muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias a mi querida María Elena, querida Ana María, por haberme invitado a celebrar algo que nos encanta a todos, que es un cumpleaños. Pero es que no es cualquier cumpleaños, es un cumpleaños muy feliz. Enhorabuena por la trayectoria del centro todos estos años y recojo el guante que se lanzaba esta mañana de que en 20 años más estaremos aquí celebrando. Viendo la media de edad del auditorio, me da una ligera esperanza. Es un placer tener a tantos alumnos aquí acompañándonos. Cuando me invitaron a participar en este maravilloso cumpleaños, me lanzaron un reto y el título de mi presentación esta tarde es, allá va, los aportes conceptuales de la jurisprudencia europea, relaciones institucionales entre el Estado y las entidades religiosas. Y una quiere mucho a María Elena y a Ana María, pero cuando le presentan esto las quiere un poco menos, porque cómo en 15 minutos explica los aportes de la jurisprudencia europea. Así que lo primero que he decidido es alejarme del estudio comparado, al contrario de lo que se ha hecho esta mañana, y centrarme en algo que me resulta muy familiar, que es la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es más, me voy a facilitar el trabajo y voy a usar una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para presentarles a ustedes esta tarde esos aportes conceptuales. ¿Por qué esta decisión? No solo por comodidad. Hay dos razones. La primera es que, por mucho que los que nos dedicamos a trabajar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo criticamos muchísimo, porque nos divierte mucho criticar al Tribunal, en materia de libertad religiosa colectiva y sobre todo institucional, lo voy a decir bajito para que no me oigan en Estrasburgo, pero no lo están haciendo mal. Empezaron tarde, pero lo están haciendo bien. Hay claroscuros, pero hay unos brotes verdes interesantes. Y el otro tribunal que podía servirme de referencia, que es el Tribunal de Luxemburgo, que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tiene una trayectoria mucho menos prolongada en el tiempo y además, para desgracia de los que nos dedicamos a esto, parece que solo copia lo no bueno del Tribunal de Estrasburgo, quizá porque todavía no le han llegado muchos casos, le han llegado unos casos muy concretos. Veremos en el futuro. La segunda razón por la que he elegido usar una sentencia como guía para presentarles estos aportes conceptuales es porque aquellos de ustedes que estén familiarizados con la jurisprudencia de Estrasburgo saben que las sentencias del tribunal tienen una peculiaridad muy curiosa y es que van haciendo como un acumulado de su doctrina y sus principios generales. Antes de ponerse a decidir, el tribunal se toma la molestia de resumir en largos y prolijos párrafos, recordando jurisprudencia anterior, los principios generales de aplicación. Con lo cual, las sentencias más recientes nos sirven para ver cómo se va decantando, cómo se va asentando y cómo se van aplicando principios generales o doctrinas que hemos visto nacer en otras sentencias. Y por ello voy a usar como guía una sentencia relativamente reciente de 2024. Pero antes de hablar de la sentencia, les quiero hacer dos apuntes muy breves que nos permiten contextualizar cuando hablamos de la jurisprudencia de Estrasburgo. La primera es que, aunque hablamos de Europa en plural, el Consejo de Europa tiene 46 estados. Éramos 47, pero ya no tenemos a Rusia por motivos evidentes. Esos 46 estados lo que tienen en común es que reconocen el derecho de libertad religiosa como un pilar fundamental de las sociedades democráticas. Pero en esos estados hay gran variedad de modelos de relación institucional con las confesiones o entidades religiosas. Tenemos modelos confesionales, tenemos modelos aconfesionales de cooperación y y también tenemos modelos separatistas, incluso algunos países que tienen zonas separatistas. Por eso ni el Convenio Europeo de Derechos Humanos ni el Tribunal de Estrasburgo han pretendido nunca unificar los modelos. No existe un modelo europeo de relaciones. Existe un amplio margen de apreciación que se reconoce a los Estados para que puedan regular la manifestación colectiva de la religión y sus formas de cooperación o relación institucional con las entidades religiosas. La segunda idea que quiero lanzarles es que ese amplio margen de apreciación se ve limitado en ocasiones por la jurisprudencia de Estrasburgo y se limita en gran medida mediante el uso del principio de neutralidad, que al final se convierte en la clave de bóveda de toda la estructura relacional del Estado y las confesiones. Una neutralidad que, si uno lee la jurisprudencia de Estrasburgo, debe ser instrumental y no constituir un fin en sí misma, y que pretende salvaguardar el derecho de autonomía de las confesiones, el pluralismo religioso y la igualdad. Luego, reducido a su esencia, los principales aportes conceptuales en torno a los que gira
toda la construcción de Estrasburgo es autonomía, neutralidad, pluralismo y no discriminación. La sentencia a la que me voy a referir se llama Federación de Asociaciones Alevíes contra Austria. Los alevíes es una religión que hunde sus raíces en el Islam y una federación que agrupaba, hunde sus raíces en el Islam, pero no hay unidad en la comunidad sobre si son o no son una rama del Islam. Bueno, pues en Austria hay varias comunidades alevitas y hay una federación que agrupa a muchas de ellas. Y esta federación llevaba mucho tiempo intentando no tanto adquirir personalidad jurídica, sino acceder a un estatus de registro que les permitía tener una serie de beneficios, pues financiación pública, capacidad de tener presencia en la educación escolar, y no lo conseguían. No lo conseguían porque, según las autoridades austriacas, su doctrina era demasiado similar a otra entidad alevita y además tenían problemas de membresía. Luego, fíjense que en una sentencia confluyen 4 de las nociones o de los problemas más habituales que encontramos en esta materia. Un problema de doctrina, de definición de doctrina, un problema de definición de membresía, una cuestión de personalidad jurídica y una cuestión de un acceso a unos privilegios como consecuencia de un reconocimiento. Vamos a ver cuáles son esos aportes. Primer aporte conceptual, la autonomía de las entidades religiosas. La sentencia es un poco desordenada, pero en un momento determinado reconoce que las comunidades religiosas son tradicionalmente estructuras organizadas que gozan del indiscutido derecho a existir de forma autónoma. Este derecho está incluido en el propio núcleo de protección del artículo 9 del Convenio Europeo, que reconoce el derecho de libertad religiosa cuando lo ponemos en conexión con el artículo 11, que reconoce la libertad o el derecho de asociación. La jurisprudencia de Estrasburgo ha ido interpretando la autonomía de las confesiones en un sentido en que no solo se protege el disfrute interno o el disfrute efectivo del derecho de libertad religiosa hacia el interior, sino que también se proyecta y proyecta su paraguas de protección más allá de las fronteras de la comunidad. Para el tribunal, cuando el Estado interfiere en la vida organizativa de un grupo religioso, lo que debilita es la propia libertad religiosa de sus miembros. Y por ello esa libertad religiosa se puede limitar o constreñir hacia adentro, cuando dentro de la comunidad, desde el Estado, se le impone un líder religioso no querido, una organización no querida, una interpretación doctrinal no deseada, o hacia afuera, cuando el creyente intenta vivir en la vida social como creyente y se corta su libertad. Así pues, primer aporte conceptual, la autonomía de las comunidades religiosas forma parte esencial de la libertad religiosa protegida por el artículo 9 del convenio en su conexión con el artículo 11 y se extiende tanto a su organización interna como a su proyección externa. Segundo aporte conceptual, la neutralidad de los poderes públicos. La neutralidad también hace aparición en esa reunión de los principios generales de la sentencia que les comento, y el tribunal en este caso se refiere a una dimensión de la neutralidad como en calidad de principio rector de la acción de los poderes públicos en materia de libertad religiosa colectiva e institucional. Es decir, lo que el tribunal le está pidiendo a los Estados miembros es que cuando impongan límites al ejercicio de la libertad religiosa, y a veces es necesario poner límites, se comporten como organizadores neutrales e imparciales, como los garantes del orden público, el pluralismo, la tolerancia y la armonía religiosa. Ese comportarse como organizadores neutrales obliga a los Estados básicamente a un no hacer. No hacer a varios niveles. El primero, el más reconocido, el que siempre aparece en todas las sentencias y que no aparece en esta, cosa que es muy sorprendente, es no arrogarse el Estado la competencia de determinar la legitimidad de las creencias religiosas o de cómo estas creencias se manifiestan. Una segunda obligación de no hacer es no interferir en esos asuntos internos de las confesiones, salvo cuando concurran motivos de orden público o de derechos de terceros que lo justifiquen. Y la tercera obligación de no hacer es una prohibición de ser parcial o arbitrario en el ejercicio de competencias regulatorias. Y esto entra ya directamente en los temas de personificación jurídica y estatus jurídico. En esta demanda de no arbitrariedad, el tribunal es especialmente exigente cuando se trata de que las confesiones religiosas puedan adquirir personalidad jurídica o puedan acceder a un estatus jurídico privilegiado. Por tanto, segundo aporte relevante de la jurisprudencia de Estrasburgo, los poderes públicos
deben actuar con neutralidad e imparcialidad en sus interacciones con las entidades religiosas, absteniéndose de juzgar la legitimidad de sus creencias, de intervenir en su organización interna y de aplicar de forma arbitraria las normas de reconocimiento o estatus jurídico. Tercera aportación de la jurisprudencia del Tribunal, que también encontramos en la sentencia Alevita contra Austria. La profesora Ganea ayer citaba la archiconocida cita de Kokinakis. Desde que en 1993 el Tribunal resolvió el caso Kokinakis contra Grecia, hay un mantra que se repite en todas las sentencias del Tribunal que abordan el artículo 9 del convenio. Y en esa formulación de Kokinakis se deja traslucir una preocupación por la preservación del pluralismo religioso. Y esa preocupación por la preocupación del pluralismo ya es una constante. Según esa conocida formulación de Kokinakis, el pluralismo propio de las sociedades democráticas, fruto de un largo proceso histórico, depende en gran medida de la vitalidad de la libertad religiosa. La sentencia Federación de Asociaciones Alevíes se aproxima al pluralismo recuperando, por supuesto, esta formulación, porque no nos escapamos de ella nunca, pero hace una vinculación circular que yo no siempre he encontrado en las sentencias de Estrasburgo con las dos aportaciones anteriores que les he descrito, con autonomía y con neutralidad. Me he perdido, pero estoy encontrándome. La sentencia subraya que autonomía y neutralidad estatal son principios interdependientes que garantizan el pluralismo religioso en una sociedad democrática. Por un lado, la autonomía de las confesiones es condición del pluralismo y este solo puede mantenerse si los poderes públicos actúan con neutralidad, sin sacrificar la libertad de los grupos religiosos en nombre de una supuesta paz social o paz religiosa. El Tribunal ha mostrado especial preocupación por el hecho de que el pluralismo religioso se pueda ver afectado por estas decisiones arbitrarias de los Estados que nieguen reconocimiento o personalidad jurídica a ciertas confesiones. De alguna manera, dando lugar a formas a veces poco disimuladas, seamos sinceros, de exclusión jurídica y social de minorías religiosas o de grupos religiosos considerados como no convencionales en la tradición europea. Para abordar esta preocupación de la Corte, hace ya más de 10 años, Estrasburgo estableció que del artículo 9 del convenio se deducen ya no solo obligaciones negativas de no hacer, sino obligaciones positivas. El Estado tiene una obligación positiva de crear sistemas accesibles y no discriminatorios que permitan a las comunidades religiosas adquirir personalidad jurídica en condiciones de igualdad, si así lo desean. Hasta hace relativamente poco, el Tribunal entendía que aquí terminaba la obligación de los Estados y que el artículo 9 no otorgaba a las confesiones un derecho a obtener un estatus jurídico específico, sino únicamente la garantía de que pudiesen adquirir personalidad jurídica civil, es decir, el mínimo para que puedan existir y actuar conforme al derecho interno. Así pues, tercer aporte conceptual, para el Tribunal el pluralismo religioso requiere autonomía confesional y neutralidad estatal y extrae del artículo 9 del convenio una obligación positiva para los Estados de establecer mecanismos justos y no discriminatorios para el reconocimiento jurídico de las entidades religiosas. Cuarto y último aporte conceptual, igualdad y no discriminación. Al igual que cuando antes les he hablado de autonomía, he vinculado dos artículos, el artículo 9 y el artículo 11 del convenio. Cuando hablamos de igualdad y de no discriminación, tradicionalmente hemos vinculado, o el Tribunal vincula dos artículos, el artículo 9 y el artículo 14 del convenio que prohíbe la discriminación, entre otros motivos, por causas religiosas. El Tribunal siempre ha mostrado una preocupación por evitar la discriminación de las minorías religiosas, especialmente, no solo en la adquisición de personalidad jurídica, sino también cuando se trata de adquirir o de acceder a estatutos jurídicos privilegiados o a distintos niveles, lo hablábamos esta mañana, de cooperación institucional. Durante mucho tiempo, sin embargo, Estrasburgo aceptó que dentro de ese margen de apreciación del que yo les hablaba al principio, los Estados pudiesen establecer tratamientos diferenciados entre confesiones, siempre que existiese una justificación objetiva y razonable que permitiese evitar la prohibición de discriminación del artículo 14.
Sin embargo, y un aporte novedoso de la jurisprudencia, en los últimos años hay una evaluación significativa en la jurisprudencia del Tribunal, con potenciales repercusiones en los sistemas de cooperación entre los Estados europeos y las confesiones religiosas. En una jurisprudencia que se remonta a 2014 y 2016, el Tribunal introdujo por primera vez una equiparación entre el acceso a personalidad jurídica y el acceso a un estatus privilegiado, considerando que la negativa a este último también puede constituir una interferencia autónoma del artículo 9 no vinculada al artículo 14, sujeta también a una obligación positiva del Estado. Y esta es precisamente la jurisprudencia que 10 años después recoge la sentencia de Federación. Así pues, como cuarto aporte, la preocupación del Tribunal por la igualdad y no discriminación de entidades religiosas minoritarias ha derivado en lo que parece ser un posible cambio de tendencia jurisprudencial. El Tribunal limita el margen de apreciación de los Estados y deja de apoyarse en el artículo 14 para abordar la igualdad religiosa. En su lugar, considera que el acceso a un estatuto jurídico privilegiado forma parte de las obligaciones positivas derivadas del artículo 9, exigiendo que los Estados garanticen criterios objetivos, equitativos y no discriminatorios. Con sus luces y sombras, la sentencia que les comento confirma la madurez en la jurisprudencia europea sobre la libertad religiosa colectiva decantada a lo largo de muchas sentencias. Pero seguimos teniendo en Europa el reto importante de ver cómo conseguimos preservar el equilibrio entre la autonomía de las confesiones religiosas, la neutralidad estatal y la legítima diversidad de tradiciones jurídicas del viejo continente. Muchísimas gracias. Bueno, agradezco a los ponentes que se hayan ajustado casi al tiempo. Y ahora abro un momento de conversación, de preguntas, de inquietudes que deseen manifestar a cualquiera de los miembros de la mesa. Ofrezco entonces la palabra. A ver, ¿hay micrófono? Aquí. Ahí hay un profesor que quiere... Perdón. Muchas gracias. Mis felicitaciones primero a todos los ponentes por sus excelentes intervenciones que han mantenido nuestros ánimos vigilantes en una hora complicada. Yo quería hacer dos preguntas, una al profesor Rodrigo Alves, otra a la profesora María José Valero. Me ha interesado mucho, porque es una cuestión que vengo trabajando desde hace tiempo, su análisis de la neutralidad del Estado y de sus consecuencias, y de neutralidad o laicidad, cualquiera que sea el término que utilicemos. Yo me pregunto si, además de todas esas cosas que ha dicho, ¿no sería un buen ingrediente añadir un elemento de reconocimiento del Estado de su incompetencia para operar, para intervenir en determinados ámbitos de la vida social? Es decir, no simplemente es un reconocimiento de una laicidad o reconocimiento de una autonomía religiosa en términos de funcionalidad o de concepción estructural del Estado, sino algo más profundo. Hay cosas simplemente que al Estado no le compete hacer. Esto va más allá del ámbito religioso. Esta mañana teníamos una muy interesante sesión en materia de libertad en educación y libertad religiosa, y ahí se veía muy claro cómo a veces uno le entran ciertas dudas de hasta qué punto la intervención del Estado en los programas educativos, en áreas que tocan cuestiones que deberían ser dejadas, a juicio de muchos, a la moral privada. Todo eso es un fenómeno que va al alza. E incluso tendría implicaciones en el ámbito político más allá de cuestiones morales o religiosas. Y una pregunta para María José Valero. Ha explicado muy bien toda esa insistencia del Tribunal de Estrasburgo en entender la imparcialidad del Estado como un elemento derivado de la libertad religiosa. No se puede tomar partido por distintas religiones, las cuestiones de igualdad o de falta de igualdad deben ser justificadas muy debidamente, etcétera, etcétera. Pero, ¿le parece que aplica el mismo rigor el Tribunal de Estrasburgo al comparar esa
imparcialidad del Estado respecto a la religión con otras concepciones de la vida que a veces, con una expresión confusa, el tribunal define como seculares, sobre todo teniendo en cuenta que a veces esas concepciones seculares de la vida inspiran políticas del Estado que a su vez son seculares y que terminan por ser restrictivas de la libertad religiosa individual o colectiva. Por ejemplo, en el caso de la vestimenta de connotaciones islámicas o en ámbitos también, de nuevo, que han ocurrido relativos al ámbito educativo. Gracias. Pareciera mejor hacer preguntas previamente, de manera tal que después los asistentes puedan responder a las distintas preguntas que se han formulado. Don Jorge del Picó y después el profesor. Gracias, profesor Salina. Una pregunta para el profesor Miguel Ángel Fernández. En Chile hubo 2 proyectos constitucionales recientes, ambos fracasados. ¿Cómo cree usted que habría cambiado en uno o en otro la situación, si es que habría cambiado, o qué habría destacado usted en uno y en otro experimento de proyecto constitucional? Y para el profesor Isaacson, terminó su exposición indicando que la ley chilena, a su juicio, era la mejor desde la perspectiva del reconocimiento jurídico de la Iglesia de los Jesucristo los Santos los últimos días en Chile, o la mejor en términos de estructura misma de la ley. Sí, una pregunta para el profesor. Yo no sé, profesor, si usted entiende bien lo que se le ha preguntado, porque lamentablemente el audio aquí no está muy bueno. ¿Ah? ¿Ha entendido bien las preguntas que se le formularon? Sí. ¿Sí? Vale. Gracias. Quería hacerle una pregunta a la profesora María José Valero. Me llamó mucho la atención su exposición, porque utilizó conceptos como, por ejemplo, imparcialidad, neutralidad y libertad. ¿Ah? Entonces me preguntaba, ¿a qué se referiría el ex primer ministro Tony Blair cuando acusa a Estrasburgo y a Europa en general de un laicismo agresivo? ¿Ah? Y la otra pregunta que quería hacerle, que me llamó mucho la atención, los aleuitas son pocos y son bastante inofensivos, pero la mayoría de los islámicos que hay en Europa son chiitas. ¿Cómo está la relación de los chiitas en cuanto a estatuto jurídico en Europa? Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Allá atrás hay 2 preguntas. Esta para el profesor Isaacson. ¿Perdón? ¿A quién? Al profesor Isaacson. Sí. Mencionó en su presentación acerca de la ley chilena que era de las mejores en la región, pero también mencionó que había potenciales problemas. No sé si es que podría mencionarlo o enumerarlo. Porque no se escucha muy bien. Hola, muy buenas tardes. Mi pregunta, la verdad, es abierta para quien quiera contestar. En relación a justamente a la ley 19.138, una de las observaciones o críticas a veces que se le realiza a esta norma es lo laxa que es para poder inscribir personalidad jurídica de derecho público. Entonces, en esta laxitud existe hoy más de, creo yo, hasta donde tengo conocimiento, más de 7.000 entidades religiosas que se presta para distintos tipos de abuso. Entonces, cuando se evalúa quizás rigidizar un poco más esta norma para poder inscribir entidades que tengan personalidad jurídica de derecho público, entra en contraposición a otra libertad, que es justamente cuáles son los límites para poder ejercer tanto individual o colectivamente. Entonces, mi pregunta es si están de acuerdo con esta observación, como con esta crítica, quizás de rigidizar un poquito más, y de qué forma, o si está bien, al menos en este aspecto específico, dejarla tal como está. Muy bien. Ofrezco de nuevo la pregunta. Allá está la palabra. Perdón. Bueno, una pregunta abierta también, un poco relacionado con la pregunta anterior. ¿A quién va dirigida, perdón? Una pregunta abierta para los miembros del vale, panel. vale. Sí. Considerando la gran cantidad de organizaciones religiosas o cultos que existen en nuestro país, y también considerando que se busca una representación frente al Estado de todas estas, ¿qué es lo que es preferible desde el punto de vista del Estado?
poder invitarlos todos a la mesa, por decirlo de alguna manera, al momento de ser representados, o no invitar a ninguna. Porque al tratar de invitarlos a todos, siempre se deja de fuera a alguien que capaz, por alguna otra razón, no tiene acceso a esa representación jurídica frente al Estado. Bien, bien. Ofrezco la palabra. Si alguien quiere hacer una nueva... Yo quiero hacer una pregunta, y ya que estoy manejando el micrófono me doy la libertad, lo permito. Desde el punto de vista de las relaciones institucionales entre el Estado y las iglesias, y esta pregunta es para Rodrigo, en Brasil, y no sé si sale un poco del asunto tratado hoy día por usted, Rodrigo, pero en el fondo la pregunta es, ¿qué tan relevante es hoy el conflicto del Cristo Redentor? Y desde la perspectiva institucional, entre la relación entre la Iglesia y el Estado, no sé si en qué está, pero en el fondo explicar y ahondar un poco más en eso, porque me parece muy relevante y es muy contingente y es algo, no sé, creo que muy relevante para ustedes también. Muchas gracias. Eso. No sé si alguien más tiene preguntas. Gracias, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ahí parece ser. Una pregunta para la profesora Valero. Me gustaría saber cuál es su posición respecto a lo que miembros del partido Vox denominan como la amenaza real del islamismo en Europa, y cuál cree usted que es la posición que debería adoptar el Estado español. Muy bien, una pregunta muy contingente. ¿Alguna otra pregunta? Bien, estamos en el límite del tiempo, de manera que le ofrezco ahora la palabra a los ponentes en el mismo orden en que pusieron para contestar. Pero antes yo quisiera hacerle una pregunta a usted. ¿Qué pasó al final con la sentencia? No he hecho el spoiler, es que cuando he visto que el tiempo corría, digo, bueno, pues ya me lo preguntarán. Pues el tribunal reconoció que había habido una intromisión en el derecho de libertad religiosa de la comunidad por el hecho de que no hubiese podido acceder a ese estatus privilegiado, pero sin referencia al artículo 14. Lo que pasa es que es una sentencia con trampa, porque la Federación insistió, como lo de soplaré y la casita derribaré, y al final consiguió un reconocimiento, consiguió la inscripción antes de que saliese la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, con lo cual era una sentencia que sorprendió que también el tribunal entrase al trapo y resolviese en cuanto al fondo, pero tiene esa particularidad de que reconoce la injerencia, reconoce que se conculcó la libertad religiosa de la Federación Alevita por el hecho de no haber podido acceder a esa inscripción. Y puesto que tiene la palabra, responda a las preguntas. ¿Procedo? ¿Ah? Bueno, pues muchísimas gracias por las preguntas que me han formulado. Era difícil escaparse de criticar al tribunal teniendo delante al profesor Martínez Torrón, así que allá vamos. Ya les decía que nos conocemos desde hace muchos años. Les decía que en materia de libertad religiosa colectiva, el tribunal lo estaba haciendo razonablemente bien, o por lo menos a mí me lo parece. Soy bastante más crítica en la parte que tiene que ver con la libertad religiosa individual. No todos los aspectos de la libertad religiosa colectiva tratados por el tribunal también son acertados, o su posicionamiento me parece acertado, y en muchas ocasiones depende de un mal uso de ese concepto de la neutralidad, ¿no? El concepto de la neutralidad es peligroso porque es tan intuitivo que todos creemos que sabemos lo que es, y precisamente por ser tan intuitivo el tribunal nunca se ha tomado la molestia de definirlo, de darle una consistencia. Y eso hace que sea un poco como la falsa moneda, que de mano en va, pero ninguno se la queda y sirve para muchas cosas. En el ámbito de la libertad religiosa individual, creo efectivamente que el concepto de neutralidad en ocasiones hace más daño que beneficio, y une con alguna de las preguntas que se me hacía también sobre ese laicismo militante o agresivo del tribunal. Déjenme antes que rompa una lanza en favor del tribunal, ¿vale? Y no me quiero extender mucho. El tribunal no vive en un vacío existencial, al tribunal le llegan casos. Y el tribunal tiene que responder sobre casos que ya han sido resueltos en las jurisdicciones internas, con lo cual tiene que equilibrar lo que han hecho las jurisdicciones internas y sus tradiciones constitucionales y legales con el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la interpretación que hace el tribunal. Claro, cuando el tribunal resuelve sobre un caso, muchas veces es muy particular de
la jurisdicción de donde le llega. Y si esa jurisdicción es muy específica en un tema, eso pesa en la sentencia. Por ejemplo, Alemania tiene un sistema constitucional de protección fortísimo para las confesiones religiosas. Cuando los casos de Alemania llegan al tribunal y el tribunal acoge esa posición fuerte de las iglesias, decanta en su jurisprudencia protecciones fuertes a la libertad colectiva. Y eso, como yo les decía, se va a los principios generales y va generando un cuerpo de jurisprudencia. En la libertad religiosa individual lo que nos ha pasado es que en muchos casos nos han llegado desde países separatistas y militantemente laicistas, desde Francia, desde Turquía, con lo cual lo que ha acogido el tribunal son esas visiones más militantes, más laicistas, de una neutralidad neutralizadora y no neutral, y las ha incorporado a su jurisprudencia. Y ya parece que son corpus, con lo cual les da igual aplicarlos a Francia, que tiene un sistema separatista, que a Bélgica, que no lo tiene. Entonces, ese es el problema que en ocasiones tiene el tribunal, que su tarea no es fácil porque combina tradiciones constitucionales distintas, pero luego genera un corpus de doctrina que va arrastrando y aplica a otras jurisdicciones. Y eso es algo que se tiene que hacer mirar. Y creo que además todavía tiene una seria asignatura pendiente con la objeción de conciencia, donde el tribunal todavía no se ha atrevido. Se ha escudado en el margen de apreciación y ha dicho yo no me meto, que si digo una cosa me van a acusar de algo y si me meto en la otra soy un retrógrado conservador. Así que todavía nos queda mucho por hacer. Pero ahí va mi lanza positiva. En el ámbito de la religión, de las relaciones institucionales de la Iglesia, no vamos mal. La pregunta de Vox, ¿por qué? A ver, la situación política en España es tremendamente convulsa y las manifestaciones de los políticos hay que tomarlas en el contexto en el que se realizan, que son de búsqueda y captura de votos. Vox, con esas afirmaciones, lo que está intentando es atraer un electorado que se siente interpelado por ese tipo de populismos. Buscan apelar a un votante. Los caballeros de la sala conocerán el Santiago Bernabéu. El Santiago Bernabéu tiene capacidad para 80.000 espectadores. El fondo sur del Santiago Bernabéu agrupa a los radicales ultra. Si hiciésemos una extrapolación del radicalismo islámico en el Santiago Bernabéu, ni siquiera cubrirían el fondo sur. No se puede mediatizar el ejercicio del derecho de libertad religiosa de toda una comunidad de creyentes por la existencia de unos radicales. La finalidad del Estado español es proteger el derecho de libertad religiosa de todos, incluidos los musulmanes, teniendo muy en cuenta el aparato de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la supervisión legítima de las manifestaciones extremas de radicalismo. Esa es mi opinión sobre lo que dice Vox. Muchas gracias, profesora. Profesor Alves. Muito obrigado pelas perguntas. Em relação à pergunta sobre o Cristo Redentor no Brasil, infelizmente não conheço muito o problema em específico, não tenho acompanhado, talvez os meus colegas, meu colega Fábio Leite, que está aí também, que é do Rio de Janeiro, esteja acompanhando mais de perto. Mas eu gostaria de falar especificamente sobre a pergunta do professor Javier Martínez Torón, em relação ao reconhecimento da incompetência do Estado. Bem, eu diria, sendo bem breve, que, na minha perspectiva, o reconhecimento da incompetência está dentro da autonomia relativa entre Igreja e Estado, entre as comunidades religiosas e o Estado, né? Pelo fato de se reconhecer que devem ser duas esferas autônomas, há matérias que são próprias do Estado e há matérias que são próprias das comunidades religiosas. Então, não vejo como necessariamente um princípio autônomo, independente, mas como parte da autonomia. Há um autor que nos é conhecido também, o professor Rajiv Bhargava, que, ao comparar os modelos dos Estados Unidos, os modelos ideais, né, de separação rígida dos Estados Unidos, o Wall of Separation, e na França, não é, o modelo de separação francês, ele compara os dois e propõe como um modelo intermediário o modelo indiano. Tá? E ele vai dizer que, na experiência indiana, o muro de separação é poroso. Isto é, há situações em que há comunicação entre as duas esferas, aquela do Estado e aquela das comunidades religiosas. E o que autorizaria a interferência estatal em matéria religiosa seria a existência de opressão ou coação, não é? Interna dentro da comunidade religiosa, que
elimina a voluntariedade, elimina a liberdade das pessoas dentro de uma comunidade. Então, a opressão seria o limite da autonomia, né? Mas eu vejo que o reconhecimento da incompetência como parte da afirmação da autonomia das comunidades religiosas. E só uma nota interessante é que, pelo menos na minha perspectiva, a fala da professora Maria José e a minha foram muito próximas, né? E eu vejo que isso se dá em função da existência de uma consolidação no âmbito internacional dos direitos humanos destes conceitos ou princípios ou corolários, não é? Para a minha pesquisa, eu analisei, além dos casos europeus, também dos outros sistemas regionais, ainda que sejam pouquíssimos casos, né? No sistema interamericano há poucos. Há também os casos do sistema das Nações Unidas e algumas decisões de cortes constitucionais. Foram quase 200 casos analisados. E me parece que é claro que há divergências interpretativas, mas que quando olhamos à luz dos direitos humanos, esses aportes conceituais me parece que têm se consolidado, né? E colocando também a laicidade como uma decorrência dos direitos humanos. E quando interpretamos a laicidade de modo independente, ela pode se tornar excessivamente restritiva aos direitos humanos e à liberdade religiosa, né? Então, por isso que o reconhecimento da dimensão coletiva da liberdade religiosa como uma base para a laicidade, eu vejo que isso é muito importante para o nosso contexto latino-americano, né? Porque, às vezes, a laicidade é colocada como um princípio independente dos direitos fundamentais, e aí caímos naquilo que alguém disse, né, sobre os modelos mais agressivos ou militantes ou laicistas, né, como é dito. Então, me senti muito contemplado pela fala da professora Maria José, que eu sempre admirei, desde que conheci o seu trabalho, professor. Gracias, profesor. Tiene usted la palabra, don Miguel Ángel. Gracias, profesor Salinas. Sobre los procesos constituyentes, yo diría que más allá de la cuestión de la libertad religiosa o de manifestación de creencias, particularmente en el primero, por cierto, que tenía una determinada orientación, no ideológica o política o doctrinaria, más bien el debate era un debate que era el debate central, ¿no? Sobre el rol del Estado y el rol del Estado en relación a la sociedad civil, para ponerlo en términos muy amplios, ¿no? Principio de subsidiariedad en cuestión, digamos. Y me parece que en ese contexto también se insertaban, sin de pronto mayor distinción, la situación de las iglesias o confesiones religiosas, en la regulación de la libertad de enseñanza, en la regulación de la provisión de derechos sociales, en la regulación de distintas materias, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista me parece que había hay una, en ese primer proyecto particularmente, una incidencia, pero no por el problema realmente de libertad religiosa, sino en la macrodefinición de la relación del Estado con los cuerpos intermedios. Y eso creo que tiene que ver no particularmente con la cuestión constituyente, sino tiene que ver con una cuestión de nuestra, no sé si llamarla nuestra tradición o nuestra cultura, no solo jurídica, sino que sociológica, ¿no? En el sentido que hay una mirada desde el punto de vista de las instituciones religiosas, desde la perspectiva de grupos intermedios, digamos, más que de la cuestión religiosa en sí misma. Y ahí no sé si tenemos un problema o tenemos una ventaja, pero me parece que se ubica en el marco de ese macro debate en los procesos constituyentes más que por una cuestión. Y por lo tanto lo que está en juego en definitiva es la cuestión de la autonomía, ¿no? como concepto genérico aplicable en este caso a estas instituciones. Y en relación con la laxitud de la ley, se habría que rigidizar la ley para la inscripción de entidad religiosa o el reconocimiento de personas jurídicas. Yo solo me atrevería a decir algo que tendría que ser confirmado o no probablemente por otras áreas del derecho, pero me parece que en Chile hay una tendencia fuerte en los últimos 40 años, diría yo, 30 años, a partir de la Constitución en realidad, de 1980, por flexibilizar el reconocimiento de personas jurídicas en general, no solo a nivel de entidades religiosas, digamos. La ley 20.500 es el gran ejemplo, ¿no? Pero
pero en muchas otras áreas, en el área laboral, en el área, en fin, universitaria, etcétera, ¿no? Entonces creo que más allá de lo bueno o malo que pudiera ser esto, veo difícil, si es que se considerara que fuera correcto, rigidizar esa flexibilidad, porque me parece que responde realmente a un principio, o por lo menos a una tendencia fuerte de nuestro legislador, que creo que además tiene fuertes bases constitucionales. Gracias, profesor. Un tema que no ha sido tocado aquí, pero que quizás valga la pena simplemente aludir, ¿no? Que da para mucho. Y es que en el proyecto de Constitución que presentó la señora Bachelet al momento de retirarse del segundo gobierno, a propósito precisamente del derecho a libertad religiosa, consagraba constitucionalmente la objeción de conciencia, que es un tema que da para mucho, pero ya se consagraba a nivel constitucional el tema de la objeción de conciencia. Nada que ver con lo que aquí se ha discutido, pero que creo que vale la pena ponerlo sobre la mesa. Y profesor. Bueno, rápidamente, yo había preparado varias páginas explicando la ley de Chile. Las preguntas fueron relacionadas con la ley de Chile. Yo dije que la ley es mejor, de mi punto de vista, 3 razones. La personería jurídica que da la ley a las otras iglesias, la personería de derecho público, es el único país donde otras iglesias en el continente pueden tener este estatus como entidades de derecho público. El registro es mínimo, no requiere mucha, no hay imposición de requisitos excesivos, algo así, para inscribir. Y tercero, el registro no hay discreción en el gobierno. Solamente pueden rechazar un registro por razones técnicas, si yo entiendo bien la ley. Eso es muy bueno. Las otras leyes en otros países de Brasil, de Perú, son buenos. No estoy diciendo que son mal. El problema con la ley de Chile fue un problema práctico. Y bueno, nuestra iglesia había formado una corporación sin fines de lucro en el año 1857. Y cuando fuimos a inscribir, y yo personalmente fui el asesor legal, yo inscribí la iglesia bajo la nueva ley. En ese momento tuvimos 500,000 miembros de la iglesia y más de 600 terrenos que estaban titulados en el nombre de la corporación. Y cuando formamos la nueva entidad, tuvimos que transferir los títulos de más de 600 terrenos. Y aunque la ley decía que no tuvimos que pagar impuestos, tuvimos que pagar el notario y abogados para preparar los documentos. Y también, eso no es falta de la ley, pero encontramos que terrenos que habíamos comprado hace muchos años, a veces los títulos estaban mal, que no habían hecho las funciones necesarias. Y nos costó la iglesia mucho dinero y mucho tiempo. De mi punto de vista, es una consecuencia inesperada de la ley. Otra pregunta, si me captó las preguntas de atrás, de que tal vez hay demasiadas. Fue la pregunta que hay demasiadas iglesias inscritas y tal vez deben haber límites. Y mi pregunta, ¿qué está mal con mucha religión? Yo no veo nada mal con mucha religión. He hablado muchas veces con congresistas de países donde están preparando nuevas leyes. Es algo que hemos hecho muy a menudo. Estuve en Guatemala hace 3 semanas hablando en el Congreso y los congresistas siempre hacen lo mismo. Bueno, Juan y su amigo Pablo van a decir que son una iglesia y van a recibir exención de impuestos. Eso es lo que los políticos siempre dicen que es el peligro de estas leyes. Bueno, las leyes existen para ayudar a las iglesias que quieren aprovechar de estas leyes. No deben intentar controlar.
Y si hay abusos, si hay fraude, hay leyes contra fraude. Y hay leyes en las leyes de impuestos normalmente. No es necesario poner este tipo de restricción en las leyes como estamos hablando aquí, las leyes de cultos de organizaciones religiosas. No sé si bueno, la última pregunta fue ¿por qué no está abierto el registro a todos? De mi punto de vista, los que quieran aprovechar de estas leyes pueden hacerlo. Es posible que no todas las religiones quieran hacerlo. Puede ser que unas congregaciones o unas religiones dicen no necesitamos tener personería jurídica del Estado. Entonces, yo no veo ningún problema. Yo podría decir más, yo tenía una análisis de la ley de Colombia, de Brasil, de otros países, pero tenemos que hablar después. Muchas gracias, profesor. Bien, nos hemos sobrepasado un poquito en el tiempo que teníamos prefijado. No me queda sino que reiterar la gratitud y los agradecimientos a los organizadores de estas espléndidas jornadas, personalizadas en Ana María Celi, personalizada en María Elena Pimstein. Agradecerle a nuestros panelistas y bueno, entramos entonces, doy por terminada esta sesión. Un abrazo y un saludo a todos, ¿no?